Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a iniciar una nueva clase de fundamentos de la fe. Brevemente recordemos qué vimos la clase pasada. Si alguien nos puede alimentar de lo que vimos la clase pasada, brevemente estaría Bueno, bien. hablamos, aparte de todo un poco, hablamos del carácter de las escrituras, cuál es un carácter inspirado Ujú. por Dios, mencionamos algunos textos que apoyaban esa idea. Hablamos un poco sobre qué es la Biblia en general, los libros, quién la compone. Estuvimos abundando un poco ese tema ¿Alguien alrededor de la más? Biblia. A mí se me olvida las cosas. Está bien, mi hermano, tranquilo. Aquí estamos para eso. Hablamos un poco de la inspiración de las escrituras, hablamos de la Biblia, hablamos de que Dios es el autor de las escrituras. La Biblia no es un libro acerca de Dios, es un libro que Dios nos da él mismo a nosotros. No es un libro que se trata de Dios, no. Es un libro que proviene de Dios directamente. Es importante que entendamos eso, mis hermanos, que las escrituras no son inspiraciones de fuentes humanas, sino que es Dios mismo hablando a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo, como vimos la clase pasada. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con un recorrido por toda la Biblia. Vamos a hacer un recorrido desde Génesis a Apocalipsis, si el Señor lo permite. Quizás nos tome 3 o unas 4 clases esto, vamos a hacerlo de manera rápida. Y no nos vamos a detener a estudiar cada libro, no, vamos a hacer algo breve. Tenemos que ser rápido porque el recorrido es largo. Pero simplemente quiero que veamos varias cosas. 3 cosas específicamente. Vamos a ver por cada libro personajes importantes, acontecimientos importantes de ese libro y vamos a ver a Cristo en cada libro. ¿Dónde podemos ver a Cristo en cada libro? ¿Y por qué vamos a hacer esto? Vamos a Juan 5:39, si alguien lo tiene. Hermano. No, mira, ahí ya tiene un contrincante, a decir igual que tú. 5:39. Juan 5:39. Dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué dice el texto que acabamos de leer? Ellas dan testimonio. Que las escrituras dan testimonio de quién? De Cristo. Entonces vamos a ver a Cristo a lo largo del Antiguo Testamento y pues ya sabemos que cuando llegamos en el Nuevo Testamento, pues ya Dios nos da una revelación pues más completa acerca de Cristo y sabemos de que Él es quien habla en todas las escrituras. Entonces, empecemos primeramente por los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué podemos decir de los primeros 5 libros de la Biblia? La ley, ahí fue donde Dios dio la ley. Correcto, la ley. ¿Cómo se le llaman a esos primeros 5 de la Biblia? El Pentateuco. El Pentateuco. Entonces hoy vamos a empezar hablando sobre el Pentateuco. Pentateuco. ¿Cuáles son los 5 libros que componen el Pentateuco? Génesis, Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio. Correcto. Pentateuco, la idea que da o la traducción hebrea más correcta es 5 rollos. 5 rollos. Para nosotros son 5 libros diferentes. Ellos lo ven como o nosotros pues lo dividimos en 5 libros diferentes, pero para ellos es un solo libro. Sí, un solo libro que también en el pueblo judío se le conoce como la Torá o como tú decías, la ley. Entonces tenemos el primer libro del Pentateuco, Génesis. ¿Qué podemos decir sobre Génesis? La creación del hombre. La creación ¿Qué del podemos hombre. decir? En el principio Dios creó. Ahí está. Es lo que podemos decir. Eso está bien, mi hermano, porque ahí
vemos la eternidad de Dios y el comienzo de la creación. ¿Qué más podemos decir acerca de Génesis? Caída del hombre. Muy importante, la caída del hombre. ¿Qué más? ¿Qué personajes importantes podemos destacar en Génesis? Adán, Eva. Adán, Eva, Y bueno, Caín Abraham, a Caín, sí, Caín, Abraham, Isaac, Jacob. Todos estos personajes. ¿quién más? Podemos ver a Noé, Noé, Noé también. podemos ver también a José. no sé. A Can y a los hijos de Noé también. Así es. Podemos ver a Can. Porque la creación ya después, a Set, la creación vino Set. después de ellos también, de ellos mismos. Es correcto, esos son algunos de los personajes importantes. Importante. ¿Y dónde podemos ver a Cristo? En Génesis. A través del último hijo que le dio a Adán y a Eva. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo? A Set Sí, fue Caín, Abel y y Set, Set. ¿no? Set. Ujú. En Set podemos ver a Cristo, ¿no? A través de Set viene la descendencia. Viene la descendencia de Cristo. Viene la descendencia de Cristo. Eh, Pero, ¿dónde más podemos ver a Cristo en Génesis? ¿En qué José, sentido, más? ¿Dónde lo podemos ver? Que tú En digas, José. yo veo a Cristo aquí. En José o también lo podemos ver. En José. En José. José se conoce como un tipo de Cristo. En Fue bendito. Abraham, podemos decir que también es un tipo de Cristo. Melquisedec, podemos decir que es un tipo de También. Cristo. Hay muchos Sí, pero Melquisedec es más pagado, está en Génesis también. Sí, está en Génesis. Génesis. Ah, ya. Vamos a hacer énfasis en dos lugares importantes donde vemos mayormente a Cristo. Primeramente sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Los creó sin pecado. Ellos pecaron. Ahora sabemos que Cristo estuvo en la creación. Sí, claro. Y cuando leemos en el Evangelio de Juan, pues nos da una claridad más amplia sobre esto. El verbo de vida, sobre el Yo creo cual que fueron en el- hechas todas las cosas. En el cordero que sacrifica a Dios para vestirlo, ahí también hay una semejanza de Cristo, ¿no? Sí, ahí está. Génesis 3.5. ¿Quién recuerda qué dice Génesis 3.5? Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció después de que Adán y Eva pecaron? Se cayó la humanidad, entró el pecado en el hombre. Entró en pecado, murieron espiritualmente, Fueron destituidos. Fueron de la separados gloria de Dios. fueron separados de Dios. El huerto del Edén fue quitado del medio de ellos. Pero uno de los aspectos más importantes que vemos en Génesis y del carácter de Dios es su misericordia. Amén. Porque en Génesis 3.5 vemos cómo Dios nos hace una promesa. Hace una promesa. Amén. Si alguien lo tiene el texto, lo puede leer, por favor. Génesis 3:5 más. Sí. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Es Génesis 3:5 más? La promesa. ¿No? La promesa del Mesías, ¿no? La promesa del Mesías, así es, hermano. Si me equivoqué de texto, me disculpan. Pensé que lo tenía claro. Perdón, Génesis 3.15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá el calcañar. Me fue. 3:15. Sí. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y tú le herirás en La carne. promesa del Mesías. Ahí está la promesa Ahí está Cristo. del Mesías. Cristo es esa simiente en la cual se cumple esa promesa. Que le pisó la cabeza. Así es, que le pisó la cabeza a la serpiente, a Satanás. Es así. Ahora, vayamos a otra parte de Génesis donde podemos ver a Cristo. Melquisedec. Podemos, No es Melquisedec, Melquisedec también es un símbolo de Cristo. podemos ver a Cristo en la promesa que se le hace a Abraham, en que a través de él iban a ser benditas quienes. Todas las naciones. ¿Quiénes? Génesis Todas las 15. naciones. Todas las naciones. Entonces, bueno, vimos brevemente
un poco unas cosas importantes de Génesis. Vimos a Cristo, vimos algunos acontecimientos importantes. Sabemos que Génesis termina cuando ya el pueblo de Israel está un poco ya consolidado, ya Dios le cambió el nombre a Jacob A Jacob. por Israel y empieza a crecer ese pueblo en gran medida. Y así culmina Génesis, con un pueblo esclavizado por Egipto, el cual duró esclavizado aproximadamente unos 350 años. Yo siempre iba a decir que fueron 430. Fueron 350 años ¿Sí? aproximadamente duró esclavizado. Y ahí pasamos al otro libro que viene después de Génesis. La salida de Éxodo. ¿Qué podemos decir del Éxodo? Bueno, ahí también, ahí fue donde dio la ley, ahí la salida del pueblo de la Israel. salida del pueblo. Dios le La promete a Moisés que le daría una tierra, la tierra prometida. Le promete y bueno, el Éxodo en sí significa la salida del pueblo de Israel. Es correcto, la salida del pueblo Y de Israel. la ley no fue en eso. Sí, Dios Sí, le dio parte de la ley. Dios le Después viene da. Levítico que enfoca más en las leyes. Pero sí. Sí, Levítico es un poco más específico. Más Ahorita que específico. pasamos a Levítico vamos a ver un poco acerca de lo que trata el libro de Levítico. Pero ahora en Éxodo vemos cómo Dios levanta a un hombre. Dios levantó a Moisés para que guiara y fuera el líder sobre ese pueblo que estaba siendo oprimido por los egipcios. Entonces Moisés fue la persona encargada de liderar al pueblo y sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Qué personajes importantes podemos ver en Éxodo? Moisés, Aarón. Moisés, Aarón. ¿Quién fue Aarón? Era primer sumo sacerdote. Sí, pero era también era hermano de Era hermano de Moisés. Sí. Era hermano de Moisés. Vemos a Aarón, primer sumo sacerdote, personajes importantes. Esos son, creo que, los dos personajes principales. Claro. Pero también vemos otros principales importantes. Sí, Faraón. 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 Personaje importantísimo también, la hija de Faraón. La hija de Faraón. Que jugó un papel importante en la preservación de la vida de Moisés. Yetro. Vemos a Jetro, el suegro de Moisés. La esposa de Moisés también. A María. A Séfora. Y vemos a un personaje también muy importante que aparece en el libro de Éxodo de Josué. Oh, también. Sí. ¿Quién fue José? ¿Quién recuerda? Fue como, pero era, no quiero decir así, como discípulo de Moisés. Se puede decir que fue discípulo. Luego él es líder. Él fue sucesor de Moisés. Vamos a sí. hablar de él más adelante. Sí, claro. Pero es importante que lo mencionemos porque él... Estaba ahí también. Sí, exacto. Porque podemos ver a Josué en Éxodo. Entonces, en Éxodo Dios le da la ley al pueblo. Sabemos que el pueblo se volvió un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo murmurador, un pueblo... Pero aquí otra vez podemos ver la fidelidad de Dios y que las promesas de Dios no dependen de nosotros, sino de Él, que por el poder de su palabra, Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas. Porque Dios le dijo a Moisés, te destruyo este pueblo y te hago uno nuevo. Y si seguimos leyendo más la Biblia, claro, ahora estamos tocando este libro, pero yo creo que la misericordia de Dios es lo que más se resalta en la Biblia. Las veces que cae el pueblo de Israel vuelve. De hecho, ellos lo conocían como el Dios tardo para la ira y grande. No, se dio a conocer así cuando pasó por adelante. Tardo para la ira. Eso está en eso también, cuando Dios pasa por adelante Moisés. Sí. Entonces ahí se dio a conocer Dios también. Sí, Dios se reveló a Moisés cara a cara, dice la palabra que él habló con Moisés. Y dio su carácter también a conocer ahí. Sí, Dios en Éxodo podemos ver mucho del carácter de Dios. Dice que está para la ira lento para la ira y grande misericordia. Ahora, Ahora, ¿dónde vemos a Cristo? En Éxodo.
en la peña, O en la roca. en la En roca. la roca. Vamos Ahí a en la hablar de roca. ella más adelante. Donde Porque esconde, no esconde a Moisés, ¿no? Y dice, no, Donde yo te puedo le creer. da 2 veces a la roca. Vamos a ver a Cristo desde 2 puntos de vista, porque podemos hablar podemos aludir a muchos textos para hablar de Cristo en Éxodo, pero vamos a verlo hoy desde 2 puntos de A vista. ver, dime. Y vamos a verlo desde la Pascua. La Pascua. Y vamos a verlo desde Moisés. Moisés como tipo de Cristo. ¿Oh, sí? No estamos diciendo que Moisés era Cristo. No, yo sé que no, tipo, sombra. Estamos hablando de sombra. Moisés fue el libertador de Egipto. Cristo es el libertador de la humanidad. Del pecado. Moisés habló directamente con Dios. Cristo habló directamente con su Padre. Moisés pasó 40 días en el monte de Sinaí. Cristo pasó 40 días en el desierto. Moisés es el dador de la ley de Dios. Cristo es el cumplidor. Cristo es el dador de la ley de Cristo. Ahí es la ley. Moisés levantó la serpiente en el desierto, Él fue levantado. que sanaba las mordidas de la serpiente. Él fue levantado. Cristo fue levantado para sanar la mordida del pecado. Wow. Entonces, ahí vemos como un contraste entre Cristo y Moisés como tipo de Cristo. Y lo podemos ver a través de la Pascua. En Éxodo se instituye la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Vamos a hablar un poco de la Pascua. Una sombra de Cristo, ¿no? ¿Qué es la Pascua? La Pascua era una de las fiestas solemnes que Dios le ordenó al pueblo que celebrara. Eran 6 fiestas solemnes que se celebraban. Vamos a hablar hoy de la Pascua. Un poco de la Pascua y cómo vemos a Cristo a través de la Pascua. En la Pascua se sacrificaba un cordero. ¿Cada cuánto? Era anual. Era anual. Se sacrificaba un cordero. Lo curioso de esto es que era un cordero insuficiente porque había que sacrificarlo año tras año, tras año, tras año. Como expiación para... Como expiación por los pecados. Vamos al texto de Hebreos 10 y nos vamos a detener ahí un momento. Hebreos 10, y quiero que lo leamos porque es un texto que nos ayuda más a entender qué es lo que significa, cuál era el verdadero propósito. Hebreos 10, vamos todo el texto. Yo les digo hasta cuándo. Ok, adelante. Hasta tú me dices. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, sino la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, se hacen perfectas a lo que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, los limpios, una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Hasta ahí, vamos hasta ahí. ¿Qué dice el texto hasta ahí? En el 5, oíste, empieza en el 5. ¿Qué dicen ahí? Dice que al final los sacrificios no podían quitar el pecado continuo completo. Eran insuficientes. No, los sacrificios no podían satisfacer las demandas de Dios para limpiarnos a nosotros completamente del pecado. Por eso es que cuando Juan lo ve, ¿qué dice Juan? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo identificó. Juan lo identificó enseguida. Sí. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan identificó inmediatamente a Jesús como ese Cordero que se iba a ofrecer, como vamos a leer ahora, de una vez y para siempre, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Una vez y para siempre. Hermano, continúa leyendo el texto. De 5 para abajo. Oh, ¿qué está en eso? Oh, está en Tiene, eso. Yo lo hago, no te preocupes, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no me hiciste, más me preparaste el cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces lo mismo sacrificio, que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre a un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sigo? Hasta ahí está bien. Nos Ahí quedamos vemos. en el 13, hermano. Hasta ahí vamos a hablar de ese texto. Entonces podemos ver a Cristo en ese cordero que era una sombra del cordero que había de venir. Una vez y para siempre Cristo se ofreció a sí mismo como propiciación por nuestros pecados. Y ahora, todo aquel que en él crea Sus pecados son y se arrepiente de sus pecados, son él es fiel y perdonados. justo. Dios es fiel y justo Y la sangre nos limpia de todo para pecado y de perdonar. toda maldad. Y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad, como dice mi hermano. Muy bien. Pasemos al siguiente libro. Levítico. Al libro de Levítico. Levítico. Sí. ¿Qué podemos decir de Levítico? Bueno, yo como veo, Levítico es el estándar que tiene Dios. O sea, vemos las leyes, obviamente, pero es el estándar que tiene Dios, o sea, su estándar. Sí, está bien. Es un libro que revela mucho la santidad de Dios. La santidad de Sí, Dios es y- como... Y como que también Dios afirma la ley ahí. Así es, y cómo Dios da especificaciones de la ley más concretas para acerca obedecerla. de su ley. El libro de Levítico enfatiza en la santidad de Dios y la santidad de aquellos que se identifican con Él, en especial aquellos que sirven en su nombre. Por eso Levítico se considera el libro de los sacerdotes y sus funciones delante del pueblo en representación. Y vamos a leer un texto bastante importante, ya ustedes seguramente lo conocen, y es en Levítico 11, 40-45. Esto que estoy diciendo se afirma cuando Jehová dice lo que vamos a leer ahora. Levítico 11, 40-45. ¿No la tiene, hermano? Sí, Dale. 40-45. Ujú. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahí está. Sed santos, porque yo soy santo. Era uno de los propósitos por los cuales Dios le da la ley. Pregunta: ¿dónde vemos a Cristo en Levítico? En esa misma ley, en esas mismas porciones que leímos ahí, ser santo porque yo soy santo. Ahí está Cristo. Ahí puede que veamos a Cristo. Sí, pues él es santo. Pero algo más específico. Algo más Está- específico. En esa misma ley, en esos mismos mandamientos que él está dando. Dios les da. Yo resalté algo aquí que me llamó mucho la atención.
Y tiene que ver con lo que acabamos de leer en Hebreos 10. Y es que Dios les da especificaciones de cómo ellos debían ofrendar, de cómo debían ofrecer los holocaustos, las ofrendas de granos y cereales, las ofrendas de paz, que eran ofrendas voluntarias que ofrecían las personas a Dios. Entonces vemos constantemente a las personas ofreciendo ofrendas a Dios, ofreciendo holocaustos, pero vemos que todas estas ofrendas y todos estos holocaustos que el pueblo ofrecía a Dios eran una sombra de lo que había de venir, como leímos en Levítico, en Hebreos 10, ofrenda y holocausto no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces, ahí vemos a Cristo cómo cumple ese rol, tanto de sacerdote como de profeta, como lo hace también con Moisés, en donde Él se ofrece a sí mismo como propiciación por nuestros pecados. Esto nos lleva al siguiente libro, que viene después de Levítico. ¿Estamos hablando de qué? De Números. ¿Qué personajes importantes podemos destacar en Números? Bueno, sí, seguimos viendo a Moisés, seguimos viendo a Aarón. Seguimos viendo a Aarón, seguimos viendo a Josué. Se nos declara un poquito más, o sea, se nos muestra un poquito más a Josué. ¿Ya el número está libre ya? No. No, el número... Mira, el énfasis principal de Números es precisamente, o sea, ya ellos salieron de Egipto. Es lo que te dije. Sí, ya el número ya desde el Éxodo. Eso fue lo que pregunté. Desde el Éxodo ya ellos están libres. A ver, para que vayamos entendiendo un poquito. Cuando nosotros leemos el Pentateuco y los libros históricos, que son los que vienen después de Pentateuco, es una narrativa cronológica. Entonces, en Génesis vimos cómo Dios levanta al pueblo, cómo el pueblo fue esclavizado. Fue esclavizado por los egipcios. Pasaron 7 años y fue el pueblo esclavizado. Exacto. Por Faraón. Fueron esclavizados por Faraón. Después dijimos que pasaron 350 años. El pueblo fue sacado de Egipto por Moisés. Después vemos Levítico, las leyes sí. Después vemos en Levítico. Eso es en el desierto, entonces. Exacto. Son en el desierto. No. Sí, pero hay un, o sea, Levítico y eso es como en la misma exacto, año. Exacto. Levítico se da en el periodo de tiempo, no transcurrió mucho tiempo, pero se da en el periodo de tiempo en el que Moisés sacó a Egipto. Pero se da en el desierto. Sí, en el desierto. En el desierto. En Monte de Sinaí. Y números son 40 años que el pueblo vaga. Y número. Entonces el número están los 40 años. Exacto. Ahí. Y número narra los 40 años en que el pueblo. Por la incredulidad del pueblo decir, son altos, son no sé qué. En que el pueblo, por la dureza de su servicio y de sus corazones, se rebelan contra Dios, y no solo contra Dios, se rebelaron contra Moisés. Sabemos que fue un pueblo murmurador. Entonces en números vemos que el pueblo duró divagando aproximadamente, fueron 39 años. 39 años. ¿No fueron 40 años entonces? Parece que no. 39 años. Casi. Se dice mucho 40. Ajá, pero fueron 39 años en los que el pueblo duró divagando por el desierto. Wow. Pregunta. ¿Dónde vemos a Cristo? En número. Hay una muy fácil. Sí. La salí. No. Que narra números. No, ese fue Moisés. Moisés ya había entrado en el tabernáculo, había hablado con Dios. En el tabernáculo puede ser. El maná. El maná. El maná que era el sustento del pueblo, también ilustra a Cristo como pan de vida. Vamos a Juan
6, 31, 33. Hermano, si quiere, lo lee. Juan 6, 31, 33. ¿31-33? Sí. Juan 6, 31, 33. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Oye, Dios. ¿Era el mismo? Él es el pan de vida, Era mi el pan hermano. de vida. Ahora, también podemos ver a Cristo en Números, en aquella roca que le daba agua al pueblo, también era un tipo de Cristo, y lo vemos más claramente en la carta de Pablo a los Corintios, en donde hace referencia a esta roca como la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Vamos a 1 Corintios 10, 14. Primera Corintios 10, 14. ¿Quieres leerlo, hermano? ¿Cuál versículo? Primera de Corintios 10, 14. 10, 14. Ya lo leo. Sí. Primera de Corintios 10, 14. Primera de Corintios 10:14. 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Sí es ese? Sí. La copa de bendición que No, bendecimos. perdón, mi hermano. 10:4. 10:4. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Fuente de la vida eterna, como hemos cantado varias veces en la congregación. El agua de vida. Él es esa fuente en donde todo aquel que quiera un refrigerio para su alma lo va a encontrar. Vayan y beban, vengan y beban, dice Se lo Cristo, dice en Apocalipsis. de la fuente, Gratuitamente. de la fuente inagotable de vida También eterna. por eso Dios se molestó con Moisés cuando a la roca la golpeó 2 veces, porque Cristo solo murió una vez. Así es, muy buena apreciación, mi hermano. Sí. Oh, sí, él se molesta porque lo golpea 2 veces. Porque la y golpea Cristo 2 murió veces. una Él vez. solo sufrió una vez, entonces él se molesta con el pueblo y le da 2 tanganazos a la piedra. Ujú. Cristo lo mandó a que Sí, golpeara pero- una vez la... No, Cristo lo mandó a que orara. No, Dios lo mandó a que golpeara Acá. una vez la peña. Una sola vez. Y él la Porque golpeó. fue la que Una sola vez Cristo fue que Cristo se ofreció. sufrió. Ah, Y él la golpeó 2 veces. en Porque se Y molestó por con esa el pueblo. razón no lo dejó Sí, entrar yo a la sé, tierra. yo sé. Sí, Ujú. pero yo no sé por qué condena a Aarón también ahí también. Porque ahí también Aarón cogió y dijo, ninguno de los dos van a entrar. Sí, es que no fue solamente ninguno de los dos. Todo el pueblo No, pereció. nada más Josué y Caleb Y ahora, fueron y ahora en Deuteronomio, vamos, que es el siguiente libro que sigue. Pero ellos fueron al infierno. Bueno, sabemos que No Moisés y sabemos. Aarón no, pero el pueblo fue para el infierno. No sabemos más. En hebreo se habla de los... Y habla de desobediencia de ellos. Y Pero- que no pudieron entrar al gran reposo. No entraron al... Al gran reposo. pero no se puede decir que no entraron, no están en... O sea, Sí, que no entraron a la, Que no a la entraron. tierra prometida, pero a lo mejor Dios los salvó. Vamos a estudiarlo un poco y la clase que viene lo compartimos. El que sí condenaron fue a Coré, Natán y Abirán. Eso sí Dios los condenó. Ujú. Pero el pueblo que Sí. pereció en el desierto, no sé si lo habrá condenado el Señor o no. dice, hermano, antes de que con la mujer samaritana, Jesús con la mujer samaritana, Ujú. dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Así es, mi hermano. Sí. Bueno, entonces pasamos al siguiente libro, Deuteronomio. Destaca solamente 2, bueno, podemos ver a 2 personajes importantes, que son Moisés y Josué. A Deuteronomio se le conoce como segunda ley. Sí. Vuelve Porque a La ley se capitular la repite. ley. Aquí usted va a ver que se repiten los 10 mandamientos y que se repiten muchas cosas que ya dio. ¿Pero por qué?
precisamente por lo que estábamos diciendo, porque ya el pueblo la gran parte del pueblo había perecido en el desierto. Entonces fue necesario volver a repetir la ley. Sí, y Moisés, de hecho, es una instrucción que da Moisés para preservar la palabra de Dios. Enseñarás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. De alguna manera ahí vemos el modo que Dios utiliza para preservar su palabra. Sí, de generación en generación. De generación en generación. Y es algo que aplica también para nosotros. Sí, claro. Y que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Y los que no son papás, pues deben de tenerlo presente para cuando el Señor, si es la voluntad de Dios, les permita ejercer ese rol. Porque esa es la manera que Dios quiere que nosotros preservemos su palabra. Así que se la demos a nuestros hijos también. Así es. Entonces, bueno, hemos dicho que el pueblo pereció en el desierto y era necesario repetir la ley. El relato de Deuteronomio culmina con Josué y Caleb entrando a la tierra prometida. Si recuerdan los 10 espías que mandó Moisés. Bueno, o sea, 2 veces mandaron a los 10 espías, con Josué y con Moisés. 2 veces. O sea, sí, Moisés los mandó, el pueblo temió, no entraron, y luego Josué los mandó, que fue con la Rahab, la ramera. La ramera, de hecho, es uno de los personajes que vamos a destacar, pero en el libro de Josué. Entonces, ya aquí en Deuteronomio ya vemos que los únicos que entran a la tierra prometida son Josué y Caleb. Los espías temieron. La primera vez con Moisés, sí, temió entonces, sí, los únicos. La segunda vez, entonces es cuando se da con la Rahab. Son los hijos, que ya son los hijos. Los únicos que creyeron fueron Josué y Caleb. Sí, pero ya son los hijos los que van con la Rahab. Sí, son los hijos de los que habían perecido en el desierto. Los que entraron. No, fueron Josué y de eso vamos a hablar. Sí, pero los 10 que manda Josué ya no son los hijos, no es el pueblo viejo. Es lo que quiero decir. No, sí, porque todavía, o sea, no todo el pueblo fue destruido en el desierto. Hubieron gente que entraron entonces a la tierra prometida. Sí, hubieron gente, pero fueron solamente solamente Josué y Caleb y los hijos, exacto. Es lo que te quiero decir, ninguno de los padres entraron. Sí, no. Los viejos todos perecieron en el desierto. Los únicos que Dios dejó entrar fue a Caleb, a Josué nomás, y a los hijos. Exactamente. Ellos dijeron, no, porque ahora los hijos nosotros van a ser devorados, y como ustedes dijeron los hijos, ellos son los que van a entrar. La otra clase vamos a hablar específicamente de quiénes entraron a la tierra prometida. Está bien. Entonces, entonces eso es lo que podemos ver aquí en Deuteronomio. Nos falta Cristo. Cristo en Deuteronomio. Bueno, Cristo en Deuteronomio. Deuteronomio 18. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahí está Cristo. ¿Lo puedes repetir, hermano? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Profeta les levantaré. Recordemos algo, y es que Cristo cumple los roles tanto de profeta como de sacerdote. Profeta porque fue enviado por Dios y habló las palabras del Padre. Y sacerdote porque porque... representante máximo. Exactamente. Y sacerdote porque pues una de las funciones de sacerdotes era interceder ante Dios por nosotros, eran los que intercedían entre el pueblo y Dios, y eran quienes ofrecían los sacrificios a Dios. Eran los sacerdotes. Es decir, era el sumo sacerdote que entraba. Exacto, Cristo es el sumo sacerdote. Sí, yo sé. El sumo sacerdote era el único que podía entrar. No hablamos de eso, pero es importante. En el lugar santísimo. Sí, era Aarón. Ya aquí se había construido el tabernáculo. También, ¿no? Sí,
Aarón y el que sucedía a Aarón. Después de que murió Aarón, quien lo sucedió fue Sí, es su hijo, el sacerdote Eleazar, así es. Bueno, vemos también, hermano, otro... Así es, hijo de Aarón, Eleazar, sumo sacerdote, fue quien lo sucedió. Vemos, vemos a Cristo también un poquito, ¿no? Cuando se dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciera morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrará el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, él se hizo maldición. Así es. Entonces ahí también podemos ver un poco. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y dice que Cristo se hizo maldición. Sí. Así es. Hasta este tiempo, no sé si lo mencioné, pero se construyeron también, donde podemos ver a Cristo, es que se construyeron ciudades de refugio para aquellas personas que... Exacto, para que sus familias no cobraran venganza. ¿Sabes qué es lo curioso? Que las personas podían salir solamente de ese lugar de refugio cuando moría el sacerdote. ¿Oh, sí? Cuando moría el sacerdote, eran que las personas podían salir de esos lugares de refugio. Y es lo mismo que pasó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Sí, se resucitaron, ¿no? Que resucitó, y no solo eso, sino que nos libertó a nosotros del pecado. Amén. Ahí sí, también. Le quitó el poder al pecado. Ahí está. Y si le quitó el poder a la muerte también, porque antes reinaba el imperio de la muerte con el pecado. Así es. Preguntas, dudas, inquietudes. Nos quedan un par de minutos. Sí, porque la ilusión de la muerte es el pecado. La paga la ilusión de la muerte es el pecado. Bueno, que podemos ver y que vemos en todo el Antiguo Testamento es que tanto el Antiguo como el Nuevo apunta a Cristo. O sea, cada celebración, Pascua, todas estas fiestas solemnes que se hacían, todo era apuntando a Cristo. Todo. Incluso el Nuevo Testamento es apuntando todo. El centro es Cristo. Eso es algo... Así es. No entendí. ¿Algún aporte, alguna pregunta? Pues, ahora, en la parte de Deuteronomio 18, cuando Dios promete un profeta, pues yo cuando he leído eso antes, yo estaba pensando que eso se refería a Juan el Bautista, porque yo no miro que no es referido a Juan como el último profeta y el Señor Jesús sería como algo más. No, Cristo cumple todas las funciones. Como habíamos dicho, Cristo cumple las funciones tanto de profeta como sacerdote. De profeta porque es enviado por Dios. Y de sacerdote porque fue como habíamos dicho, porque es la propiciación por nuestros pecados. Que eso era lo que hacía el profeta. El sacerdote, perdón. Él era quien ofrecía los sacrificios por el pueblo. Pero también cumple la función de intercesor. Sí, tenemos que recordar que el profeta es el que recibe directamente la palabra de Dios. ¿Qué pasó? En el monte Sinaí, Dios empezó a hablar. Y entonces la gente, no queremos escucharlo porque era algo que la gente no podía. Entonces ellos pidieron que fuera Moisés el que intercediera, escuchara la voz de Dios y Moisés se la comunicara. Yo entiendo tu pregunta porque Jesús dijo que Juan el Bautista era el último profeta. Y en parte es cierto porque Juan fue, como dice la palabra, quien preparó el camino en el desierto para aquel que iba a hacer ese sacrificio determinativo. Y sí, él fue la última persona que profetizó acerca de Jesús, efectivamente fue Juan el Bautista. Él fue quien preparó el camino en el desierto, como dijimos, cuando Juan el Bautista lo vio, lo reconoció, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en cierta parte sí tienes razón, como Juan, como el último profeta, yo también lo entiendo así, pero Cristo es quien cumple en sí todas las funciones de profeta en su totalidad, como mensajero de Dios, como voz directa de Dios. Bueno, él es Dios, así que, pero él lo dijo, las palabras que yo digo no las digo yo, sino mi Padre. Entonces, ¿algún aporte? No, estoy apenas llegando, así que estoy... algo más, mis hermanos, para dar por finalizada la clase. Bueno, entonces hoy cubrimos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Creo que era necesario que nos detuviéramos un poquito aquí porque es importante para entender ahora
lo que vamos a estudiar, que son los 12 libros históricos, después vienen los libros poéticos y por último los libros proféticos, que están divididos en dos, en profetas menores y profetas mayores. Entonces, nos vemos, si Dios lo permite, en la clase que viene. Hermanos, damos por terminada la clase.